No te muevas. Lo último que supe fue que te ahogaste. Quiero que te quede claro que aquí es mi plaza. Tenemos que encontrar a la tal Altagracia Sandoval. Pero ni siquiera sabemos si está viva. Otra mujer masacrada por el matón del arco iris. A partir de hoy, tú te encargas de eso. Ayer intentaron matarme. Yo sigo pensando que esto tiene que ver con el coche que nos atacó a Mónica y a mí. Y con el caso Arcoiris. ¿Por qué asocias esto con el caso Arcoiris? Saúl estaba furioso de que pasaran 2 años y que no se detuviera el asesino. Y empezó a hablar con un hacker que le enviaba información y pistas. Tengo que bloquear sus redes antes de que la policía se lleve toda la información. Envió estas fotos de esta camioneta que aparecen varias imágenes de las víctimas. A nombre del dueño de una panadería que se llama El Buen Pan. Tenemos información que una de sus camionetas está involucrada en una denuncia. Esta cidade tem quase 7 milhões de pessoas. Y había 2,5 millones de euros en esa maleta. Y parte de ese dinero era tuyo. Esto es una cacería humana. Es una burla, es lo que es. Las humilla, luego las somete y les mete un tiro certero en la nuca. ¿Qué pasó? Me asaltaron en Brasil. Eso es todo. ¿Todo bien, hijo? ¿Todo bien, pa? Saúl está desaparecido. Lo leí en el periódico. Mi hija está en peligro. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando. Ayúdame, no quiero perder también a Saúl, por favor. Y si el asesino del caso Arcoiris interceptó a Saúl antes de que llegara, pudo haberlo traído hasta aquí. Está Susana. ¿Saúl? ¡Está muerto! ¡Quieto, policía! ¡Suelten las armas! Yo sé quién es usted y está bajo arresto. Te felicito. Por fin vas a salir de este lugar. Romelia, te presento a Ernesto Palmar. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Bien. Ok, me mantienes informado. Ya Mónica está en el hospital. También deberías ir.
Saúl era tu amigo. Sí. Otra razón más para al asesino del caso Arcoiris, ¿no crees? Es que no estoy completamente seguro si fue él. Es el mismo modus operandi. Primero dispara balas de pintura, luego lo mata. Pero la distancia entre los disparos fue menor. Mira las marcas en su piel. Fueron hechas casi a quemarropa. El arcoíris lo hace desde lejos. Y lo más importante es que a todas las víctimas las mató con un tiro en la nuca. Saúl fue degollado. No sé, a lo mejor el homicida trató de copiar el método del caso Arcoiris para confundirlo. León hizo falta gracia. La última vez que la vi fue en la boda de Saúl y Mónica y estoy segura que siempre quiso matarlo. Sí, pero hoy estaba aquí con Mónica. Sí, bueno, pudo haber venido con sus matones, liquidar a Saúl, regresar. Y frente a Mónica es la coartada perfecta. Y el atentado a Mónica en su coche. Eso tiene que estar relacionado con esto. Este es el único lugar en el que podemos hablar sin que nadie nos moleste. Su nombre es Braulio Padilla. ¿Cómo? ¿El abogado de Altagracia? ¿No se supone que estabas muerto? Mi hijo se apoyó en Braulio para defenderse de Altagracia. Por desgracia, ella lo asesinó antes de que yo llegara. Y el que seguía era Braulio. Pero Alfonso me salvó. ¿Está muerto? No, señor Cabral. Pero sus signos vitales son muy bajos. Llévenlo al sitio que les indiqué. Lo demás fue sencillo. Soborné al forense que hizo la autopsia y usó a un indigente que acaban de atropellar y que nadie reclamó. Alfonso me internó en esta clínica hace 2 años bajo un nombre falso. Desde entonces estoy en rehabilitación. Bien. Pero si tú trabajabas con Altagracia, ¿cómo puedo asegurarme que tú no tuviste nada que ver con la muerte de nuestros parientes? Altagracia también intentó matarme. Y no estaba sola, tenía un cómplice, Saúl Aguirre. Pero ya está muerto. Vámonos. Fue mi culpa. No, mi amor, no fue tu culpa. Sí. No, Mónica. Estábamos trabajando. Nadie se imaginó que algo así iba a pasar. Fue mi culpa. Fue mi culpa porque yo sabía que algo estaba mal. Desde que no contestaba mis mensajes, fue mi culpa. Mira, lo mejor es que te tomes un sedante. ¡No! Quiero estar despierta, quiero estar consciente, quiero saber qué fue lo que hice el último día que nos despedimos. Si le di un beso, si le dije que lo amaba, no sé qué le dije. Amor, no. Saúl sabía cuánto lo amabas. Ya, él siempre me cuida, siempre. Y yo le fallé. Le fallé al igual que a mi mamá. No. Has perdido tanta gente que amas. A tu papá, a Yesenia, a tu mamá. Que no lo entiendes. Mi mamá está viva. De verdad. Vamos, creo que es mejor dejarla descansar. Oye, no, yo no estoy loca, ¿eh? Mi mamá vino a visitarme hoy en la mañana para poderme ayudar a encontrar a Saúl. Y la policía se la acabó llevando. Extraoficiales, el licenciado Saúl Aguirre fue asesinado en extrañas circunstancias que además involucran a Altagracia Sandoval.
la empresaria que se hizo pasar por muerta y ahora está detenida en manos de la misma policía que la dejó huir hace más de 2 años. Altagracia está aquí. ¿La ex dueña de la constructora? ¿Y en qué nos afecta que esté aquí o qué? ¿En qué perjudica? No, nada. Bueno, pues te notaste muy sorprendido, como si te importara. Pues como no me iba a sorprender, hijo. Todos pensamos que esa vieja estaba muerta. ¿Cómo está mi hija? Tuvo una crisis de nervios, pero ya la estabilizaron y está mejor. Está con su familia. Desde hace más de 2 años hay una orden de captura en su contra por los homicidios de Miguel Preciado, Alejandro Céspedes. No voy a hablar sin un abogado. ¿Y sobre Saúl Aguirre tampoco quiere hablar? ¿Está viendo aquí a mi abogado? Si usted no tuvo que ver con la muerte de Saúl, ¿por qué no me puede responder unas simples preguntas? ¿Piensas que yo lo maté? ¿Cuándo regresó a México, señora Sandoval? Ya te dije que no te voy a responder. Siéntese. En lugar de hacerme preguntas estúpidas, ¿por qué no averiguan quién fue quien asesinó a Saúl? Siéntese o le pongo a las esposas. Me separaste de mi hija cuando encontramos el cuerpo de Saúl. Yo entiendo que tenías que arrestarme, pero ella estaba mal. No era necesario que me esposaras y me obligaras a arrodillarme. Estaba haciendo mi trabajo, señora, solo seguí el procedimiento. Pues no eres tan correcto como quieres aparentar. Porque ningún hombre lo es, y menos si es policía. Seguramente cuando quieres saltarte las normas lo haces sin ningún remordimiento. Usted no me conoce, señora. Contreras, me enteré por las noticias. ¿Por qué no me avisaron del arresto? Señora Sandoval, afuera me encontré con un licenciado que dice ser su abogado. Lléveme con él, por favor. Vamos. Dudo que haya micrófonos en este lugar. Sin embargo, por seguridad, no podemos mencionar su nombre. Supe que se echaron a Saúl Aguirre. Ah, claro, fuiste tú el que envió esa hoja. Roldán es el mejor. Él te va a llevar a salir. No quiero pasar un juicio. Tenemos que buscar la manera más rápida. No. Una fuga llamaría mucho la atención. Y no quiero que te asocien con nosotros. Ya hemos construido muchas cosas. ¿Me estás sacando del negocio? No. Yo no te estoy sacando del negocio. Nada más otra persona se va a encargar. ¿Qué persona? Yo monté esa red de constructoras por todo el país. Sí, pero fue para lavar nuestro dinero. También hay una parte mía que la hice crecer. Nadie te va a robar. Pero no puedes tocar ese dinero dentro de la cárcel. Te pueden rastrear. Lo que tú tienes que hacer es sacarme de aquí. Yo te convengo más afuera que adentro y lo sabes. Cualquier cosa solamente tienen que asomarse o llamarnos. Con permiso. Gracias. Tienes que ir a ver a Altagracia, tía. Yo no creo que me dejen entrar a esta hora. Ya sé que no puedes, pero ella te necesita. Sí, tú también me necesitas. Quiero estar sola. No, mi amor, es muy pronto. Yo no te voy a dejar sola en esta casa donde estás llena de recuerdos. Tía, por favor. No quiero que empiecen a hablar de mi esposo como si ya no existiera. De verdad quiero estar sola. Mónica. Es para mí. Algo en la
Altagracia le urge dinero, Alexis. Entiendo, pero no es tan fácil mover la cantidad de dinero que me pides. Busca otra manera. Altagracia necesita su dinero ya. Y ella confía en ti. Pero toda la lana está invertida en empresas fantasmas. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé, una semana. Es demasiado. Ella tiene que pagarle a policías, a la gente que la proteja, al juez. Os homens. ¿Viene por mí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Lo qué? Súbesela. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que irte. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.